las personas que nos visitan por primera vez, mi nombre es Andrés Zuleta, soy uno de los pastores de esta comunidad y espero que usted pueda escuchar hoy palabra de Dios. Espero que usted haya tenido ese hermoso tiempo de adoración y de cantar al Señor. Celebramos cada momento de nuestro servicio. Y mis hermanos, hoy vamos a parar nuestra serie de predicaciones en Romanos y ahorita vamos a orar por el pastor Jairo que se encuentra en Ibagué, enseñando en una de estas iglesias en Ibagué. Me imagino que está comiendo tamalcito bien rico, no les dé envidia, mis hermanos. Pero ahorita oramos por nuestro pastor que está enseñando desde el viernes, sábado y el día de hoy en algunas iglesias allá en Ibagué, su tierra. Y hoy vamos a estar en un libro que usted lee mucho y es el libro de Abdías. Ay, mis hermanos, más de uno está diciendo, perdón. Vamos al Antiguo Testamento y si usted no logra ubicar el libro de Abdías, váyase para Jonás, ubique Jonás y se devuelve unas páginas, creo que dos en algunas Biblias. Pero Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento y desde el año pasado vengo enseñando acerca del libro de Abdías. Y antes de que leamos los versículos que nos corresponden en la mañana de hoy, yo quiero hacer un resumen para las personas que quizás no han estado en los otros sermones, pero también para las personas que quizás han olvidado un poco de lo que hemos venido hablando en el libro de Abdías. El resumen es este. Si usted desea colocarle un título al sermón de hoy es El reino es del Señor. El reino es del Señor. Y en resumen tenemos que el tema central del libro de Abdías es la sentencia y condenación de Edom. Dios está trayendo una sentencia y una condenación sobre este pueblo edomita. ¿Cuál es la razón de esta sentencia? Que este pueblo no quiso ayudar a sus hermanos los israelitas. Y lo que está haciendo nuestro buen Dios a través del profeta Abdías es dejarles claro a los edomitas que de la misma manera como ellos han hecho con el pueblo de Dios, con Judá, es lo mismo que ellos van a recibir. A veces nos preguntamos, ¿quiénes son los edomitas? Y la respuesta sería, los edomitas son la nación descendiente de Esaú, gemelo de Jacob, hijo de Isaac y Rebeca. Ese fue el nombre que recibió su descendencia, Edom, edomitas. Por lo tanto, eran consanguíneos con Israel. Así que ahí nos ubicamos. Tema central del libro de Abdías, ¿quiénes son los edomitas? Porque hoy hablaremos mucho del juicio contra los edomitas. ¿Y qué hemos aprendido durante las últimas dos enseñanzas del libro de Abdías? Del versículo 1 al 9, llamamos este sermón La soberbia te ha engañado. Y lo que hace el profeta Abdías es mostrarnos el corazón orgulloso de los edomitas. Pero nosotros entendíamos ese día que nosotros también somos orgullosos. Algunas conclusiones de esa exposición es el orgullo del hombre es engañoso y le traerá eternas consecuencias. Pero también veíamos la gracia de Dios y decíamos que nuestro orgullo puede ser perdonado por nuestro humilde Salvador. ¿Cuántos celebran eso? Que Él es humilde. Luego estudiamos versículos del 10 al 14 y Abdías nos estaba mostrando no solamente el corazón de los edomitas, la arrogancia de los edomitas, sino que Abdías nos está mostrando lo que ellos hicieron. Y a ese sermón le llamamos lo que nosotros no debemos hacer. Algunas conclusiones de ese sermón fueron: no debemos ver cómo son afligidos nuestros hermanos en la fe, cómo son afligidos nuestros amigos y familiares y no hacer nada al respecto. Es mejor mostrar misericordia y amor por los demás. Aprendíamos en ese sermón que no debemos alegrarnos cuando nuestros hermanos en la fe, cuando nuestros amigos y familiares estén pasando por momentos difíciles. Es mejor llorar con los que lloran y reír ¿con quién? Con los que ríen. Otra de las conclusiones de estos versículos del 10 al 14, no debemos llenar nuestra boca, y ojo con esto,
No debemos llenar nuestra boca para juzgar a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos y familiares. Es mejor hablar palabras prudentes y buscar edificarlos. Esas fueron algunas conclusiones. Y hoy estaremos estudiando los últimos versículos del libro de Abdías, versículos del 15 al 21. Así que yo quiero invitarle que se ponga de pie y vamos a leer juntos las escrituras. Ya hemos logrado ubicarnos en dónde estamos y vamos a pedir también a Dios que nos guíe en esta última exposición del libro de Abdías. Voy a leer para ustedes Abdías, versículos 15 al 21 dice: porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda que así como ustedes, israelitas, bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones, beberán y engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Verso 17. Pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama, pero la casa real de Esaú será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. ¿Quién lo dice? El Señor lo ha dicho. Los de Negué poseerán el monte de Esaú, y los de Cefala poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, ese ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negué, y los libertadores subirán al monte de Sión para gobernar la región montañosa de Esaú. Y hermanos, leamos esto último juntos. Y el reino, una vez más, reino será del Señor. Oremos. Señor, queremos poner delante de ti al pastor Jairo, que está en Ibagué. Rogamos que tu gracia le acompañe, Señor, y le esté acompañando durante todas estas enseñanzas. Bendícele, Señor, y concédele tu gracia para seguir exponiendo las Escrituras. Y rogamos esa misma gracia, Señor, para nosotros. Nosotros estamos frente a un texto, Señor, que tiene dos momentos, Padre: un juicio y una esperanza. Permítenos, Señor, si quizás muchos de nosotros estamos lejos de ti y creemos que tú nunca juzgarás, Señor, nuestros actos. Llámanos hoy a arrepentimiento y concédenos creer en la promesa de la vida eterna. Y a mis hermanos, Señor, que quizás sufren, que pasan momentos difíciles, que hoy podamos aferrarnos a que tú cumples tus promesas. Concédeme tu gracia para exponer las Escrituras y que en todo esto tú seas glorificado, porque el reino, Señor, es tuyo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título de este sermón, para los que les gusta tomar nota, es: el reino es del Señor. ¿Usted cree eso? El reino no es nuestro. Hay un rey y es Dios. La semana pasada, o hace 2 semanas, estaba viendo las noticias y en Teleantioquia presentaron cómo la policía en compañía del ejército liberaban a un secuestrado.
Yo cuando estaba viendo la noticia pude ver dos momentos muy importantes en esa noticia. Un momento muy positivo, y es que este hombre estaba feliz porque la policía había llegado y lo había quitado de las garras de sus secuestradores. Era un momento de mucha alegría. Yo creo que si hacemos un sondeo aquí, muchos de nosotros nunca han estado secuestrados. Pero yo me lograba imaginar, así como cuando uno está en el centro comercial y a uno se le pierde por un minuto su hijo. ¿A quién le ha pasado eso? Que uno está noveleando, las mujeres viendo bolsos bonitos, ropita, y que uno voltea a mirar, ¿y dónde está el muchacho? ¿Uno cómo se siente? Uno como que se le va el alma, ¿no? Uno como que... Yo imagino que cuando los familiares de este hombre los llaman y les dicen, mire, ya está libre, lo hemos encontrado. Usted se puede lograr imaginar la felicidad. Y cuando veía a este hombre hablar en las noticias y le preguntaban, ¿cómo te sientes? Él ni era capaz de hablar. La alegría, el gozo y el agradecimiento porque había sido libre. Eso es lo positivo. Pero lo negativo de esa noticia es que sobre los secuestradores que iba a caer, un juicio. Sobre los secuestradores y no vamos a entrar a discutir sobre, ay, que la política, que este gobierno. No, pero ellos van a ser juzgados. Y la tristeza, y también pensaba en los familiares de esas familias. Qué dolor, qué tristeza ver a sus hijos, esposos, nietos, ahí cometiendo esos actos terroristas. Y mis hermanos, cuando uno lee estos pasajes finales del libro de Abdías, uno puede encontrar lo positivo y lo negativo. Uno puede encontrar lo negativo en el juicio que Dios va a traer sobre los edomitas. Uno puede encontrar que Dios es un Dios que mostrará su justicia al pueblo edomita y los va a juzgar por los pecados que ellos cometieron contra el pueblo de Dios, contra Judá. Pero también en nuestro texto nosotros encontramos lo positivo de Dios. Y lo positivo es que Dios es un Dios de amor. ¿Usted cree eso, hermano? Porque a pesar de que el pueblo de Dios está sufriendo, Dios en estos versículos va a mostrar su misericordia, su amor y su anhelo de bendecir y restaurar al pueblo de Judá. Así que en nuestro texto encontramos algo negativo, el juicio que Dios va a traer sobre los edomitas, pero también encontramos lo positivo. Y es que Dios es un Dios de amor y misericordia y va a restaurar y bendecir al pueblo de Judá. Finalmente nosotros podríamos decir que el reino es del Señor. ¿Por qué, pastor? Por una sencilla razón. Porque Dios es el que juzga y Dios es el que bendice. ¿El reino es de quién? Del Señor. Así que yo quisiera proponerles 4 puntos esta mañana, que sería mi bosquejo de predicación, y va a aparecer en pantalla. 4 puntos para que podamos entender el juicio de Dios sería el primer punto, el juicio de Dios. El segundo punto sería la promesa de restauración. Dios promete restaurar su pueblo. Tercero, conclusiones del sermón. Y cuarto, preguntas para los grupos de conexión. Y aprovecho y animo a los que no están en grupo de conexión que se pueda unir a un grupo. Usted no sabe la bendición tan grande que es juntarnos en semana y compartir de la predicación del domingo, orar los unos por los otros. Eso, como dirían por ahí, no tiene precio. Los animamos para que participen. Primer punto, lo negativo. El juicio de Dios. Y yo quiero que usted mire en el versículo 15, se nos dice, porque cercano está el día del Señor. Y esa expresión tiene que ver con el juicio de Dios, el juicio que Dios traerá a sus enemigos. Eso será un día de terror. Eso será un día de juicio para los enemigos de Dios, pero también nosotros tenemos que mirar esa expresión, el día del Señor, como un día donde el pueblo de Dios será liberado.
Así que nosotros podemos decir que la expresión del día del Señor, hay dos elementos. Primero, el día del Señor es un día de destrucción. Y yo quiero que usted tenga eso muy en cuenta. Porque cuando Abdías está diciendo, cercano está el día del Señor, para el pueblo de Dios significaba, hay una esperanza que va a venir. Vamos a ser libres. Pero también ellos entendían que Dios iba a traer destrucción a los edomitas. Y la razón por la que Dios iba a traer esta destrucción era porque los edomitas se habían levantado cruelmente contra el pueblo de Dios. Lo segundo que uno entiende de la expresión el día del Señor está cerca es que el Señor iba a traer sanación, iba a traer santidad, iba a traer restauración y grandes bendiciones para el pueblo, para su pueblo, para su amada. Así que cuando nosotros volvamos a escuchar la expresión cercano está el día del Señor, nosotros tenemos que pensar en dos formas. Uno, ese día veremos cara a cara a nuestro Salvador. ¿Y cuánto celebramos eso? Pero también tenemos que tener en cuenta que ese día habrá un juicio para todos aquellos que han rechazado a nuestro buen Dios. Y yo creo que muchos de nosotros no nos gusta pensar en eso. Porque cuando yo pienso en eso, yo tengo familia. Y yo soy el único, si no lo sabían, cristiano pastor de mi familia. De hecho, cuando yo veo de mi familia me dicen, ay, él es el pastor, venga, venga, ore, venga, ore. Y yo digo, que se convirtieran, hombre. Y yo oro para que el Señor les salve. Pero cuando yo leo estos textos, uy, mis hermanos, a mí se me arruga el corazón. Porque yo entiendo que hay un juicio. Yo entiendo que este Dios de misericordia tiene un reino y en su reino Él juzgará a todos aquellos que le han rechazado. Así que este pueblo edomita, usted recordará, era orgulloso. Usted recordará, este pueblo era autosuficiente. Y usted recordará que este pueblo hizo mucho daño al pueblo de Dios. Y pensarán, y ellos pensaron, que quizás Dios nunca les iba a juzgar. Y quizás ellos se burlaban del pueblo de Dios y decían, ¿dónde está el juicio que Dios nos iba a traer? Porque esa expresión cerca no la podemos entender como que pasado mañana viene el Señor. Dentro de un mes el Señor traerá un juicio. Mis hermanos, los historiadores dicen que pasaron cerca de casi 1000 años para que el Señor cumpliera su promesa. Y dicen algunos historiadores que este pueblo se burlaba del pueblo de Dios y le decía, ¿dónde está el cumplimiento de la profecía? Ya ha pasado mucho tiempo y vea, aquí estamos. Pero familia, debemos tener cuidado porque lo que usted y yo sembramos será lo que usted y yo cosechemos. Voy a repetir eso. Debemos tener cuidado porque lo que usted y yo sembramos será lo que usted y yo vamos a cosechar. Y si viéramos esta expresión en el Nuevo Testamento, Pablo le está diciendo a las iglesias de la región de Galacia, les dice que tengan cuidado con lo que siembran. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen. ¿De Dios qué? De Dios nadie se burla. Y dice, cada uno cosecha lo que. Mis hermanos, los edomitas habían sembrado odio, rencor, habían sembrado maldad, y lo que ellos ahora iban a encontrar era el justo juicio de Dios sobre sus vidas. Así que si nos vamos al verso 16, el Señor les está dando una sentencia. Y eso es duro, mis hermanos.
Porque Dios les está diciendo, ustedes aquí han sembrado dolor, han sembrado tristeza, han sembrado cosas malas sobre mi pueblo. Y el Señor en el verso 16 les dice, de esta copa amarga Edom y las demás naciones que hicieron que bebiera Judá, sería la misma copa que ellos beberían. Pastor, ¿cómo así? La primer copa a la que se refiere Dios aquí es cuando el pueblo de Judá fue llevado al cautiverio por Nabucodonosor. Y lo que hicieron estos pueblos fue burlarse, reírse y gozarse del sufrimiento de ellos. Ahora, lo que Dios les está diciendo es la segunda copa, el segundo cautiverio, la segunda conquista no va a ser con mi pueblo. Así como ustedes ahora se estaban riendo y gozando de la desgracia de otros, Dios les dice, ahora son ustedes los que van a tener que sufrir una sentencia, un juicio de parte de Dios. Y note en el texto que Dios menciona la palabra estopa. Y miren esto, haciendo referencia a una clase de paja que cuando se echa al fuego se consume inmediatamente. Esa sentencia venía directamente de Dios, no había escapatoria para los edomitas. Ellos habían hecho mal contra el pueblo y Dios ahora les iba a mostrar su justo juicio. Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo pasó todo esto? Mis hermanos, pasaron muchos años. Los edomitas se mofaban, se reían y decían que nadie podía conquistarlos, pero Dios utilizó los gobiernos militares. Dios utilizó todo en este mundo, porque mis hermanos, Dios es soberano. Y dicen los historiadores que sucedió algo interesante en cuanto a los edomitas. Los nabateos, que son otro pueblo pagano, Dios utilizó a este pueblo para conquistar a los edomitas y ellos conquistaron sus tierras en el año 125 antes de Cristo. Y ojo con esto, los poderosos, los fuertes, los que tenían toda la sabiduría, los que se burlaban de los demás, los que decían, ¿cuándo viene el juicio de Dios? Dios utilizó otra nación pagana y les quitó sus tierras. Se dice que los edomitas partieron por muchos lugares del mundo y perdieron su nación y perdieron su identidad. Dios cumplió su juicio. Pero si usted lee bien el texto, la Biblia dice que Dios los iba a desaparecer. Y dicen los historiadores que una de las cosas que hacían los edomitas, que estaban en el exilio, en lugares, en regiones, y se encontraban con judíos y le decían, mira, perdimos nuestra nación, perdimos quizás nuestra identidad, pero todavía estamos vivos. Dios no ha cumplido. Dicen que en el año 70, después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén, en esa batalla, dicen los estudiosos que al día de hoy no se encuentra ni un remanente de los edomitas. Dios cumplió su promesa. A eso le llamamos juicio de Dios. Pero yo quiero llamar su atención en algo muy importante, y es en el tiempo. Porque pasaron muchos, pero muchos años para que Dios cumpliera lo que había dicho. Y eso a mí me hace pensar, y yo no sé si a usted le ha ocurrido o le ha pasado, que nosotros como iglesia proclamamos la segunda venida de Cristo. ¿Usted lo cree? Y yo no sé cuántas personas alguna vez le dicen a uno como que, oíste, ¿desde cuándo es que usted me está diciendo que viene Cristo? Y uno le dice como, espere tantico, espere tantico. Mis hermanos, en Génesis 7, Dios le dijo a Noé, haz un arca,
va a haber un diluvio. Y uno creería que eso pasó en 8 días. Hermanos, pasaron muchos años hasta que Dios cumpliera su promesa. Y yo me imagino que cuando se decía va a haber un diluvio, va a haber un diluvio, el hombre escuchaba con su esposa y decía, bueno, sí, el hombre tiene un hijo y le dice, ve, todavía estoy escuchando un discurso que va a haber un diluvio, que va a haber un diluvio. Y pasaron generaciones tras generaciones, me imagino que se burlaban, se gozaban y decían, esa gente está loca, dicen que va a haber algo. Y hermanos, llegó el día y lo hubo. Y Dios cumplió su palabra. Familia, nosotros cuando leemos estos textos y nos aferramos a las promesas de Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Dios de la Biblia ha prometido y ha cumplido. Dios prometió un Salvador y nos dio a Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Cristo dijo, regreso por segunda vez. Y quiero llamar su atención en algo, porque la mano de Dios está ahí, en la historia. La mano de Dios nos sigue recordando que nuestro Dios va a utilizar el poder político, el poder militar para cumplir sus propósitos como los cumplió contra el pueblo edomita. Nosotros podíamos extraer una verdad de estos textos y decir que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios es poderoso y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y eso da certeza y seguridad de nuestra salvación. Dios está edificando su reino. Dios está usando algunas herramientas inesperadas para cumplir con su plan y con sus propósitos. Y hermanos venezolanos, Dios está al control de su nación. Porque a Dios no se le escapa nada. Así que Dios está involucrado en todo lo que le está sucediendo a los edomitas y las naciones alrededor. Dios tiene un propósito y Dios va a cumplir su propósito. Y miren esto, mucho antes del juicio, Dios envía advertencias. Voy a repetir eso. Mucho antes del juicio, Dios envía advertencias. Dios envía y utiliza sus siervos. Dios envía y utiliza a tu compañero de trabajo. Dios envía y utiliza a tu mamá y te dice, detente y arrepiéntete de tu pecado. ¿Saben una de las cosas que eso muestra? Que Dios es un Dios paciente y lleno de amor. Yo no sé si usted hace buen uso de la memoria. ¿Cuántas veces Dios lo llamó a usted, utilizando quizás a su esposa, utilizando quizás a un compañero de trabajo, utilizando quizás a los vecinos, que usted a veces va en el carro y al lado está escuchando música cristiana y usted dice, Dios me está llamando? Mis hermanos, llamados de Dios, porque Él es paciente y bondadoso para darle tiempo a su pueblo para que se arrepienta. Dice el doctor Stuart Briggs, y me encanta él comentando este pasaje, dice, en alguna oportunidad, todos los grandes reinos e imperios han caído. Eso nos recuerda que nuestro Dios es soberano, es quien tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Ha habido reyes, dictadores, emperadores, sus reinos han aparecido y han desaparecido. Esos gobernantes tienen algo en común, sus huesos se deshacen en tumbas oscuras, pero Dios soberano sigue reinando. ¿Por qué? Porque Dios aún está en su trono. Este es nuestro Dios, un Dios de misericordia, un Dios de amor que le advirtió a los edomitas por muchos y muchos años que vendría un juicio para ellos. Así que nosotros cuando
leemos y escuchamos esto, familia, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarnos si yo estoy respondiendo al llamado de Dios para que me arrepienta, para que cambie mi conducta, para que le siga y le ame y dejes de hacer todo aquello que le desagrada al Señor. Voy a repetir Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y en ese momento, es un momento que nosotros tenemos que pensar y reflexionar y decir, ¿por dónde voy? He escuchado la voz de Dios y he desobedecido y he dicho, no quiero prestar atención al llamado de Dios. Mi hermano, llegará un día donde nuestro Cristo no se presentará como un cordero, sino como un rey que quieras o no quieras, vas a doblar tus rodillas ante Él. Ese es nuestro rey. Hay una frase que me encanta. Una derrota les espera a todos aquellos que se jactan delante de Dios, quienes no ordenan sus vidas de acuerdo a su palabra. Una derrota les espera a todos aquellos que se jactan delante de Dios, quienes no ordenan sus vidas de acuerdo con su palabra. Y familia, hoy, si tú estás lejos de Cristo, que al escuchar el testimonio de los edomitas, que al ver la profecía de Abdías, sepas y entiendas que nuestro Rey soberano está advirtiendo y nos está llamando al arrepentimiento, porque Él regresa por segunda vez. Pastor, ¿qué debo hacer? Yo te diría sencillamente, por conclusión de este primer punto, es mejor confiar en el Señor, porque al fin de cuentas el reino es de Él. Te lo voy a repetir. Es mejor confiar en el Señor, porque al fin de cuentas el reino es de Él. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro primer punto, el juicio de Dios. Pero nuestro segundo punto, yo quiero hablarle al cristiano. Y si aquí hay alguien que está lejos de Cristo, mi hermano, hay esperanza. Si tú estás lejos del Señor, es mi ruego y mi oración que al darte cuenta que Dios cumplió su juicio contra los edomitas, tú puedas correr hoy a los brazos de Cristo y para que no recibas el justo juicio de nuestro Salvador. Pero yo entiendo que muchos de nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y yo quisiera tener mucho cuidado hoy con esto, porque a veces yo siento que en muchas ocasiones les entregamos las promesas de Dios para el cristiano a los no cristianos, y a los que sí son cristianos les damos el juicio de Dios, y debemos de tener mucho cuidado con eso. Para ilustrarles, es como que yo estando casado trate mucho mejor a las otras mujeres y a mi esposa, la mujer que Dios me dio, no la trate bien. Y yo quiero en este punto, amado hermano, creyente, que has puesto tu fe en Cristo Jesús, recordarte que hay una esperanza. Recordarte que Dios va a cumplir sus promesas. Y que por la misericordia de Dios usted y yo escapamos del juicio de Dios. Claro, nos duele pensar en aquellas personas que están lejos, que no han venido a Cristo. Pero hay un gozo en nuestro corazón de saber que cuando estemos delante de nuestro Rey, Él nos va a abrazar y nos va a decir: siervos, hijos, bienvenidos
al reino de los cielos. Eso es una maravillosa promesa. Y si usted nota, el profeta Abdías en este momento no se había mencionado nada, no había dicho nada sobre la restauración del pueblo de Judá. Abdías lo que había hecho era decirle a los edomitas: ustedes son unos orgullosos, ustedes hicieron mal al pueblo de Dios, ustedes van a tener un juicio de parte de Dios. Pero ahora el profeta Abdías va a tomar versículo 17 para recordarnos, para decirle al pueblo, a los hijos de Dios: Dios no los ha desamparado. Abdías va a tomar tiempo para decirle al pueblo de Dios: Dios ha estado presente todo el tiempo en esta situación. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos escuchar que a pesar de tener sufrimiento, dolor, tristeza, como el profeta Abdías, hoy yo estoy como un profeta para decirte: Dios no te ha abandonado. Dios está ahí. Porque Abdías lo que le quiere decir a su pueblo es: en este momento parece como si Edom estuviera triunfando, pero no se olviden de que Dios dice que Edom caerá al suelo, y ustedes, quienes aparentemente están derrotados, recuerden que Dios los va a restaurar. Mis hermanos, nosotros los pastores seguimos siendo profetas de Dios. Porque nosotros los pastores nos tenemos que parar en consejerías, en el púlpito cada domingo, para recordarle a la iglesia del Señor que nuestro buen Dios nunca nos ha desamparado. Y que a pesar de que usted y yo veamos sufrimiento, tristeza y dolor, mire lo que dice la palabra. Acompáñenme al libro de Hebreos, porque yo quiero que usted recuerde una de las promesas de parte de Dios. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Yo no sé si usted está en este lugar con mucho sufrimiento, y yo entiendo por las escrituras que nosotros sufrimos por tres cosas: por nuestro propio pecado, sufrimos por el pecado de otro, y sufrimos por el acto soberano de Dios en la naturaleza y en muchas cosas. Pero hermano, déjeme decirle esto: si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, el Señor esta mañana te está diciendo: no te dejaré, no te abandonaré, estoy contigo. Y eso es una hermosa verdad del Evangelio. Ahora, este profeta Abdías va a mencionar algo muy importante en la Biblia, y es el monte de Sión. Porque cuando los profetas se referían a este término, el monte de Sión, estaban haciendo memoria a la nueva Jerusalén. Para nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, cuando pensamos en el monte de Sión, nosotros, la iglesia, podemos pensar en el reino de los cielos, en aquel lugar donde no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay dolor, porque allí está Cristo Jesús. Así que cuando usted y yo estamos sufriendo porque alguien nos ha hecho daño, porque alguien nos ha criticado, porque muchas cosas pasan, yo quiero invitarlo que la próxima vez que usted sufra, usted recuerde que ese sufrimiento simplemente son golpecitos que le están diciendo a usted y a mí que usted y yo en el cielo no sufriremos de nada de eso. Miren, yo sufro, y para mi dolor y tristeza, yo sufro de migrañas crónicas, y son dolores horribles. Pero hasta que yo comprendí esta verdad del Evangelio, que ese sufrimiento, que esos dolores, lo único que están haciendo allí
es darme pequeños golpes que me están recordando: Andrés, en el cielo no vas a sufrir de esto. Mi esperanza cambió. Y ahora yo anhelo que mi Rey venga y abrazarlo fuertemente y disfrutar la eternidad con Él. Es diferente para nosotros, la iglesia del Señor. Así que el mensaje de Abdías es un mensaje tan poderoso y alentador para todos los creyentes en este lugar. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, como los que pasó la nación de Judá, no olvides las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Promesas de parte de Dios para nosotros. Y debemos recordarnos el Evangelio, la gloriosa verdad del Evangelio, que nosotros merecíamos la ira de Dios. Pero en un acto soberano, Dios envió a su Hijo para que cargara nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y si hoy tú y yo reconocemos que Cristo es el Señor, que Él es poderoso para salvar, tú y yo tenemos promesas que recordar y saber que tenemos un Rey poderoso. Pero amigo, si tú estás en este lugar lejos de Cristo y sigues argumentando acerca de tu sabiduría y sigues endureciendo tu corazón a la verdad de Dios, recibe este sermón como una advertencia de parte de Dios, que llegará un día, quieras o no quieras, tendrás que humillarte delante de este Rey. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Número 1, habrá un juicio. Pero ¿qué hemos aprendido? Número 2, que para los que estamos en Cristo Jesús, las promesas del Señor son en el amén y en el sí. Y nosotros aguardamos que se cumplan estas gloriosas verdades. Eso nos lleva a nuestro tercer punto y son conclusiones de nuestro sermón. Las conclusiones de nuestro sermón. 4 conclusiones de este sermón. Número 1. El juicio de Dios caerá inevitablemente sobre el hombre y la mujer que es orgulloso, autosuficiente, que tiene demasiada confianza en sí mismo, lleno de sabiduría de este mundo, que saca a Dios de su camino y que se opone a sus propósitos. ¿Por qué caerá este juicio? Porque el reino finalmente es del Señor. Segunda conclusión, cuando Dios dice que ha llegado el momento del juicio, nada ni nadie lo puede parar. Tercera conclusión, cuando Dios se compromete con bendecir y restaurar a su pueblo, familia, nada ni nadie lo puede parar. Y la última conclusión, el mensaje de Abdías es un mensaje que nos ilustra momentos dramáticos y con hechos históricamente fácil de comprobar. Por lo tanto, podemos decir, el Señor es soberano y el reino será suyo. Y finalmente, preguntas para los grupos de conexión. Yo quiero animarte a pensar que si tú y yo entendemos que Dios es soberano, si tú y yo entendemos que el reino será del Señor, quiero que te hagas estas 2 preguntas. ¿Es Dios el Rey de tu vida? Que te hagas esta otra pregunta. ¿Formas parte de su reino? Pero también, en otras palabras, cuando llegue el día del Señor, que toda rodilla se doblará ante Él, respóndete esto: ¿te arrodillarás alegremente ante tu Rey? ¿Lo saludarás con gran gozo y alegría?
o sencillamente sentirás gran terror ante el Rey porque sabes que tu día de juicio ha llegado. Finalmente, Dios ha hablado. ¿Has estado escuchándolo? Oremos.